No sería exagerado decir que está presente en todos los países del mundo y, posiblemente, fue la primera marca verdaderamente global del mundo. Ha sido declarada la marca registrada más reconocida y la bebida de marca más popular del mundo. Sin embargo, esta asombrosa historia de éxito tuvo un comienzo muy humilde. Un farmacéutico llamado John Pemberton, residente en Atlanta, Georgia, inventó la Coca-Cola. Una tarde de 1886, año en que los obreros construían la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, experimentaba con combinaciones de ingredientes en una olla de latón de 3 patas en su patio trasero para intentar desarrollar una nueva bebida. Obtuvo un líquido aromático de color caramelo. Por pura curiosidad, lo llevó a la farmacia Jacobs, donde le añadió agua carbonatada. Tras probarlo con clientes, quienes lo consideraron especial, la farmacia Jacobs comenzó a venderlo como medicamento a 5 centavos el vaso. Pemberton afirmaba que su nueva bebida curaba enfermedades como la adicción a la morfina, la dispepsia, la neurastenia, los dolores de cabeza e incluso la impotencia. Durante el primer año, Pemberton vendió solo 9 vasos de Coca-Cola al día, lo que le reportó unos $50. Crear y publicitar la bebida le había costado $70, por lo que tuvo pérdidas. Pero perseveró, animado por la popularidad de la bebida entre los clientes, convencido de que con el tiempo la convertiría en algo. Inicialmente denominada vino de cola francés de Pemberton, el alcohol de la bebida fue rápidamente reemplazado por azúcar para hacerla más atractiva. La bebida fue rebautizada como Coca-Cola por el contable de Pemberton, Frank Robinson, quien también escribió el nombre del logotipo en la distintiva escritura que aún se utiliza en la actualidad. El nombre deriva de 2 ingredientes clave, hojas de la planta de coca y la nuez de cola, rica en cafeína. Hasta 1905, la bebida incluso contenía trazas de cocaína, por sus efectos medicinales. La joven empresa de Pemberton comenzó a aumentar las ventas de su bebida al conseguir que otras farmacias también vendieran Coca-Cola. Vendió 25 galones de jarabe a droguerías y se aseguró de que todas las tiendas que vendían la bebida tuvieran letreros de Coca-Cola pintados a mano para promocionarla. Pemberton convenció a 6 empresarios locales para que invirtieran en la empresa y le ayudaran a financiar esta expansión. Las famosas campañas publicitarias de Coca-Cola tienen sus raíces en los inicios de su historia. Poco después de su creación, Pemberton publicó el primer anuncio en The Atlanta Journal, invitando a la gente a probar la nueva y popular bebida de las fuentes de soda. Lamentablemente, 1888, por lo que su bebida nunca llegó a las masas. Quien lo hizo fue el empresario atlantense S. Greg Candler, quien compró los derechos de la bebida por $2,300. A Candler le llevó 3 años obtener los derechos del negocio, ya que Pemberton, gravemente enfermo, también había vendido los derechos a otro empresario y cedido la exclusividad a su hijo, lo cual tardó un tiempo en desentrañar. Candler tuvo una visión para la marca: convertir la ahora popular bebida en un negocio. Desmanteló la división farmacéutica de la compañía y se asoció con su hermano, John Candler, y con el contable de Pemberton, Frank Robinson. Juntos recaudaron $100,000, una suma considerable en aquel entonces, para impulsar el negocio. En 1891, Candler asumió el control total del negocio y, en un año, multiplicó por 10 las ventas de jarabe de Coca-Cola. En 1892, se constituyó la compañía y nació oficialmente The Coca-Cola Company. Comenzaron una enorme campaña de marketing utilizando nuevas técnicas publicitarias. Para difundir el mensaje, regaló cupones para catadores gratuitos de Coca-Cola en periódicos y ofreció a los farmacéuticos 2 galones de jarabe si aceptaban regalar un galón como muestra gratuita al presentar su cupón. Les proporcionó urnas, calendarios de muelles y básculas, todos con la marca. La combinación de este enfoque de marca fuerte y una bebida que casi todos adoraban, hizo maravillas, y las ventas crecieron rápidamente. Para 1899, solo 4 años después, Candler había logrado un crecimiento de la demanda tal que necesitó construir plantas de jarabe en Chicago, Dallas y Los Ángeles, y declaró a sus accionistas: Coca-Cola se consume ahora en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Hoy en día, es tan fácil lanzar un producto a nivel nacional que es fácil pasar por alto el gran logro que representa. Era una época en la que se tardaba días en cruzar el país, cuando no había radio ni televisión, por lo que estar disponible en todos los estados con tanta rapidez es algo fenomenal. Hasta 1894, la Coca-Cola solo se vendía por vasos, hasta que un empresario de Mississippi llamado Joseph Putnam embotelló Coca-Cola en su fábrica y envió una docena a Candler.
Candy detestaba el producto y lo descartó rápidamente. Volvió a pasar por alto este avance crucial en 1899, cuando dos abogados de Chattanooga, Tennessee, Benjamin F. Thomas y Joseph B. Whitehead, consiguieron los derechos exclusivos de Candle para embotellar y vender la bebida en casi todo Estados Unidos, por tan solo $1. De hecho, Candle estaba tan seguro de que esta idea no prosperaría que ni siquiera se molestó en cobrar el $1. Este fue el inicio de la iniciativa que continúa hasta nuestros días. The Coca-Cola Company suministra jarabe, llamado concentrado, a clientes de todo el mundo. Algunos de estos clientes son restaurantes y bares que venden la bebida por vasos, como las farmacias originales, mientras que el otro grupo de clientes son empresas embotelladoras, que añaden agua carbonatada al jarabe en una fábrica y lo embotellan para su venta en tiendas. Thomas y Whitehead comenzaron abriendo plantas embotelladoras en Chattanooga y Atlanta, pero pronto se dieron cuenta de que existía una mejor manera de distribuir la Coca-Cola embotellada por todo el país. A los dos abogados de Chattanooga se les unió otro, y el trío dividió Estados Unidos en 3 territorios y comenzó a vender los derechos de embotellado a empresarios locales. Esto no solo redujo la cantidad de capital que necesitaban los abogados, ya que cada empresario local utilizaba su propio dinero, sino que también proporcionó el conocimiento local y el compromiso de los empresarios, algo que habría sido muy difícil de establecer de otra manera. La primera embotelladora sublicenciada comenzó en 1900, y para 1909 ya había 400 plantas de embotellado de Coca-Cola en el país. A principios de siglo, Candle había multiplicado por 40 las ventas de Coca-Cola por encima de las de 1890, y su continua campaña publicitaria y sus muestras gratuitas habían difundido el nombre Coca-Cola por todo Estados Unidos. La bebida fue llevada al extranjero por primera vez por Charles, el hijo de Candle. En un viaje a Londres, Charles llevó consigo una jarra de jarabe y acumuló pedidos modestos de 5 galones. Coca-Cola se vendió por primera vez en Inglaterra el 31 de agosto de 1900 y, gradualmente, cobró impulso suficiente para venderse en Selfridges y el London Coliseum. Tras ver el éxito de las bebidas embotelladas en Estados Unidos, The Coca-Cola Company decidió ceder los derechos de embotellado a territorios de ultramar. Las primeras plantas embotelladoras internacionales se abrieron en 1906 en Canadá, Cuba y Panamá, y otras, como Filipinas y Guam, le siguieron poco después, en 1912 y 1917 respectivamente. Como ya lo había hecho con tanta eficacia en Estados Unidos, Candle apoyó el nuevo suministro de bebidas con una exhaustiva campaña de marketing para garantizar que el logotipo rojo brillante se viera en tiendas y cafés de todo el mundo. La mayoría de las empresas a las que se les concedieron los derechos para embotellar Coca-Cola en diferentes países eran cerveceras. Esto funcionó bien, ya que las cerveceras ya contaban con plantas embotelladoras y experiencia, por lo que les resultó relativamente fácil y rápido añadir la nueva bebida a su gama. Los cerveceros ya contaban su propia base de clientes existente, lo que significó que Coca-Cola tuvo acceso a tiendas, bares y restaurantes mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho si hubiera creado un negocio completamente nuevo desde cero en un nuevo país. A principios de siglo, Candle había multiplicado por 40 las ventas de Coca-Cola por encima de las de 1890, y su continua campaña publicitaria y sus muestras gratuitas habían difundido el nombre Coca-Cola por todo Estados Unidos. La bebida fue llevada al extranjero por primera vez por Charles, el hijo de Candle. En un viaje a Londres, Charles llevó consigo una jarra de jarabe y acumuló pedidos modestos de 5 galones. Coca-Cola se vendió por primera vez en Inglaterra el 31 de agosto de 1900 y gradualmente cobró impulso suficiente para venderse en Selfridges y el London Coliseum. Tras ver el éxito de las bebidas embotelladas en Estados Unidos, The Coca-Cola Company decidió ceder los derechos de embotellado a territorios de ultramar. Las primeras plantas embotelladoras internacionales se abrieron en 1906 en Canadá, Cuba y Panamá, y otras, como Filipinas y Guam, le siguieron poco después, en 1912 y 1917 respectivamente. Como ya lo había hecho con tanto éxito en Estados Unidos, Candle impulsó el nuevo suministro de bebidas con una exhaustiva campaña de marketing para garantizar que el logotipo rojo brillante se viera en tiendas y cafeterías de todo el mundo. La mayoría de las empresas a las que se les concedieron los derechos para embotellar Coca-Cola en diferentes países eran cerveceras. Esto funcionó bien, ya que las cerveceras ya contaban con plantas embotelladoras y experiencia, por lo que les resultó relativamente fácil y rápido añadir la nueva bebida a su gama. Además, ya contaban con distribución a través de su propia base de clientes, lo que significó que Coca-Cola accedió a tiendas,
bares y restaurantes mucho más rápido que si hubiera creado un negocio completamente nuevo desde cero en un nuevo país. La bebida se había vuelto muy conocida y tenía un éxito rotundo, por lo que inevitablemente aparecieron varios competidores, aunque, por supuesto, ninguno conocía la receta exacta, que se mantuvo en absoluto secreto. La compañía Coca-Cola comenzó a preocuparse por la facilidad con la que los clientes recibían una bebida diferente y creían erróneamente que era la auténtica. Esto no solo significaba que Coca-Cola perdía ventas, sino que también podía provocar que los clientes no disfrutaran tanto de la bebida rival y no compraran Coca-Cola la próxima vez. Era necesario hacer algo. Así que la compañía decidió crear una botella distintiva para asegurar que su producto destacara. Fue en 1916, tras un concurso de diseño, que se utilizó por primera vez la ahora famosa botella, diseñada por Root Glass Company de Terre Haute, Indiana. El diseño ganador fue apariencia, su original diseño y porque, incluso en la oscuridad, la gente podía identificarla fácilmente como la auténtica. Tras casi 3 décadas de convertir la bebida en un negocio sustancial y exitoso, Candle finalmente vendió el negocio en 1919 a Honest Woodruff por $25 millones. Su hijo Bob asumió la presidencia en 1923. La compañía se reincorporó como una corporación de Delaware y cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York, con 500,000 acciones vendidas al público general a $540 cada una. Coca-Cola ya estaba firmemente establecida en Estados Unidos. La misión de Woodruff era globalizarse. Durante las décadas de 1920 y 1930, Woodruff se concentró en la expansión internacional. Para cuando Woodruff asumió el cargo en 1923, Coca-Cola ya estaba firmemente establecida en Norteamérica, tenía algunos acuerdos de embotellado en Sudamérica y acababa de inaugurar su primera planta embotelladora europea en Francia. En la década de 1920, la Coca-Cola de Woodruff abrió plantas en Guatemala, Honduras, México, Bélgica e Italia. En 1926, Coca-Cola creó un departamento de relaciones exteriores, que se convirtió en la Coca-Cola Export Corporation en 1930. En todos los países donde Coca-Cola había surgido, se desarrolló una campaña publicitaria creativa, vibrante y culturalmente relevante. En 1928, Woodruff dio un paso importante a nivel internacional cuando inició su colaboración con los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. 1,000 botellas de Coca-Cola acompañaron al equipo estadounidense, y la bebida se vendía en el Estadio Olímpico. Los vendedores lucían gorras y abrigos con el logotipo de Coca-Cola, y la bebida también se vendía en cafés, restaurantes y tiendas de los alrededores. En otros lugares, Woodruff decoraba con el logotipo de la compañía trineos tirados por perros en Canadá y en las plazas de toros de España. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola estaba presente en 44 países. Un genio del marketing, Woodruff desarrolló la exitosa, aunque limitada, línea de la compañía, introduciendo el pack de 6, que facilitaba el transporte de las bebidas y animaba a la gente a comprar a granel, y la nevera portátil. Coca-Cola estuvo disponible en máquinas expendedoras desde 1929 y se anunció en la radio desde 1930. En 1935, los embotelladores contrataron mujeres para que actuaran como vendedoras puerta a puerta de la bebida con un objetivo de 125 llamadas por día. En una estrategia de marketing que repercutiría en los niños de todo el mundo, durante la Navidad de 1931, debutó el famoso Papá Noel rojo de Coca-Cola, desterrando al indiscutible Papá Noel verde, de larga data y hasta entonces indiscutible. El esfuerzo de Coca-Cola. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola continuó fabricando, incluso ofreciendo la bebida por 5 centavos a cualquier militar, independientemente de su país, sin importar el coste para la compañía. Se abrieron plantas embotelladoras para abastecer a las tropas, tras una solicitud del propio general Eisenhower el 29 de junio de 1943, solicitando el envío de materiales para 10 plantas embotelladoras al norte de África, junto con 3 millones de botellas de Coca-Cola y suficientes suministros para producir la misma cantidad 2 veces al mes. Coca-Cola respondió en 6 meses e instaló una planta embotelladora en Argel. En total, se abrieron 64 plantas embotelladoras durante la guerra, y los militares consumieron más de 5,000 millones de botellas de Coca-Cola. Las estaciones de servicio móviles también se llevaron a los campos de batalla, y personas de toda Europa y el Pacífico probaron la bebida por primera vez.
Estas plantas embotelladoras de la época de la guerra fueron posteriormente reconvertidas y gestionadas por civiles locales que continuaron produciendo y vendiendo la bebida incluso después de la marcha de los estadounidenses. Promoviendo la felicidad global. Los Estados Unidos de la posguerra eran el lugar perfecto para la expansión de Coca-Cola. La gente adoptaba un estilo de vida despreocupado, y la publicidad de Coca-Cola reflejaba este deseo, con imágenes de parejas enamoradas en autocines y familias felices conduciendo coches relucientes. La Coca-Cola siguió sirviéndose en las fuentes de soda y se incorporó al menú de las heladerías. Para entonces, la compañía aún contaba con un solo producto, aunque uno de extraordinario éxito, y comenzó a experimentar con nuevos sabores. En la década de 1950, introdujo Fanta, originalmente elaborada en la Alemania de la guerra, seguida de Sprite en 1961, Tab en 1963 y Fresca en 1966. La compañía adquirió Minute Maid Company en 1960, expandiéndose a la producción de jugos. También se lanzaron nuevas líneas de Coca-Cola, incluyendo botellas más grandes y latas metálicas en 1960. En las décadas de 1950 y 1960, se construyeron plantas embotelladoras en más países, como Camboya, Montserrat, Paraguay, Macao y Turquía. Durante el auge económico mundial de las décadas de 1970 y 1980, muchas de las pequeñas y medianas embotelladoras de Coca-Cola unieron fuerzas para atender mejor a su creciente base de clientes internacionales. Para 1969, por primera vez, las ventas de Coca-Cola en los mercados internacionales superaron las de Estados Unidos. En 1971, Coca-Cola creó un anuncio de televisión particularmente especial, en el que jóvenes de todo el mundo se reunieron en la cima de una colina en Italia para cantar "Me gustaría comprarle una Coca-Cola al mundo". Coca-Cola había dejado nacional, durante un tiempo, fue considerada un símbolo de unidad, en una era que aún no había comprendido las consecuencias de la globalización. Cabe destacar que, en 1978, la República Popular China declaró a The Coca-Cola Company como la única empresa autorizada a vender bebidas frías envasadas en China. Toma de riesgos inteligente. En 1981, Roberto C. Goizueta se convirtió en presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de The Coca-Cola Company y decidió impulsar la empresa con una estrategia que denominó toma de riesgos inteligente. Esto comenzó con el lanzamiento de la Coca-Cola Light el día de la independencia de 1982, la primera extensión de la marca registrada Coca-Cola. El archirrival de Coca-Cola, Pepsi, había lanzado su versión light de la bebida en 1963, con gran éxito. A pesar de su llegada relativamente tardía, en 2 años la Coca-Cola Light se había convertido en la bebida baja en calorías líder del mundo. Si bien su adopción fue lenta, la Coca-Cola pronto siguió el ejemplo de la Coca-Cola Light con una gama de alternativas, como la Coca-Cola sin cafeína y la Coca-Cola Cherry. La iniciativa más arriesgada de Goizueta comenzó en 1986, cuando lanzó una Coca-Cola con un nuevo sabor, el primer cambio de fórmula en 99 años. ¿Para qué arreglar algo que no está roto? Pues bien, estaba roto. La cuota de mercado de Coca-Cola en refrescos había disminuido del 60% al final de la Segunda Guerra Mundial a menos del 24% en 1983, en gran parte debido a su nuevo rival, Pepsi. El precio de sus acciones también había disminuido un 2,54% en los últimos 4 años, un porcentaje que podría parecer pequeño, pero que representaba una caída de la capitalización bursátil de $500 millones. Pepsi había desafiado directamente el éxito de Coca-Cola en el mercado al realizar catas a ciegas en las calles de Estados Unidos, y muchos optaron por la Pepsi más dulce. Esto permitió a Pepsi superar a Coca-Cola en ventas en supermercados. La nueva Coca-Cola pasó la aprobación de los catadores tras exhaustivas pruebas antes del lanzamiento, siendo la preferida por la mayoría frente a Pepsi, pero no tuvo éxito en el mercado. En una muestra de lealtad a la marca sin precedentes, la gente exigió la devolución de su Coca-Cola original. Coca-Cola recibió más de 40.000 cartas de súplica y sus líneas telefónicas estaban continuamente bloqueadas por clientes desesperados por recuperar su bebida. La cuota de mercado de la compañía cayó hasta el 1,4%. Los críticos calificaron la iniciativa como el mayor error de marketing de la historia, y Pepsi se declaró vencedora de la guerra de las colas. La compañía escuchó y, tras 79 días de la nueva Coca-Cola, volvió a ofrecer la Coca-Cola original, llamada Coca-Cola Classic, junto con su versión más reciente. Su regreso fue trascendente. The ABC News,
interrumpió la programación habitual para compartir la noticia con los espectadores, y en declaraciones al Senado, el senador estadounidense David Pryor calificó la reintroducción como un momento significativo en la historia de Estados Unidos. Y lo que es más importante, sus ventas se dispararon, recuperando el primer puesto, que no ha perdido desde entonces. La nueva Coca-Cola se fue descontinuando paulatinamente, y la receta original se sigue utilizando hoy en día. En un esfuerzo por gestionar la ya considerable red de embotelladores, la compañía fundó Coca-Cola Enterprises Inc. en 1986. Esta nueva empresa pública tenía como objetivo organizar a los socios embotelladores y garantizar que pudieran satisfacer la demanda internacional de Coca-Cola. Hoy en día, la compañía sigue el mismo enfoque. Coca-Cola trabaja con embotelladores locales, algunos de los cuales cotizan en bolsa, otros son independientes y familiares. Significativamente, la mayoría no son propiedad de Coca-Cola. En 1985, Coca-Cola se convirtió en el primer operador independiente de la Unión Soviética y, a principios de la década de 1990, realizó importantes inversiones en la construcción de plantas embotelladoras en Europa del Este. Alcance máximo. Durante la década de 1990, Coca-Cola se hizo notar en el mundo del deporte, patrocinando los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Rugby y la Asociación Nacional de Baloncesto. En 1993 se presentó la increíblemente atractiva campaña publicitaria Always Coca-Cola, y para 1997, la compañía vendía 1.000 millones de porciones de sus productos al día. Uno de los últimos países en disfrutar de la presencia de Coca-Cola fue India. La ley india prohibía a las empresas comerciar si ocultaban información comercial secreta, algo en lo que Coca-Cola insistió para proteger su fórmula. En 1993, India modificó sus leyes sobre marcas registradas y Coca-Cola salió a la venta. Un país populoso y caluroso, India es un terreno fértil para el gigante internacional, pero sorprendentemente tuvo dificultades para conquistar el mercado.